Los historiadores aceptan unánimemente como fecha cierta de la caída de Babilonia la referida en la crónica de Nabonido, ubicándola en el año 539 a.C., el día 5 y 6 de octubre. Solo 2 décadas atrás, Ciro el Grande había derrotado al imponente y poderoso imperio medo en el año 559 a.C. y en el año 547 a.C. sometió al reino de Lidia, evidenciando así que tales victorias las obtuvo con la velocidad de un ave, tal como fue profetizado en Isaías 46:11. Sus conquistas fueron profetizadas en la Biblia. De acuerdo con los historiadores Heródoto y Jenofonte, Babilonia era inexpugnable, tanto que llevaba 1000 años en los que no había sido invadida por ejércitos extranjeros. Sin embargo, la profecía detalló unos 2 siglos antes cómo sería tal conquista. Predijo quiénes la llevarían a cabo, la estrategia para vencer grandes obstáculos. Además, el nombre del comandante que dirigiría el ataque. Y así, en Isaías 13:17 leemos: voy a despertar contra ellos a los medos. Y Babilonia, la decoración de reinos, la hermosura y el orgullo de los caldeos, tiene que llegar a ser como cuando Dios derribó a Sodoma y a Gomorra. Debemos recordar que en tiempos del profeta Isaías, tanto Media como Babilonia estaban bajo el poderío asirio, y en el año 632 a.C., estas dos naciones se unieron, atacando y derribando Nínive, la capital de los asirios. La alianza medo-babilónica hacía imposible pensar que los medos atacaran a su aliada algún día. Respecto a quién estaría al mando, en Isaías 44:28 asegura: aquel que dice de Ciro es mi pastor, y agrega el propósito divino de la conquista diciendo: Jerusalén será reedificada y del templo te será colocado tu fundamento. Aún más, proporcionó datos exactos en cuanto al tiempo en el que los israelitas permanecerían cautivos en Babilonia, lo que equivale a señalar la fecha en que Ciro el Grande invadiría Babilonia. Y así se predijo mediante el profeta Jeremías en el capítulo 25, versos 11 y 12. Y toda esta tierra tiene que llegar a ser un lugar devastado, refiriéndose a Jerusalén, un objeto de pasmo. Y estas naciones tendrán que servir al rey de Babilonia 70 años. Y tiene que ocurrir que cuando se hayan cumplido 70 años, pediré cuentas al rey de Babilonia, lo que armoniza cabalmente con el testimonio contenido en Daniel 9:1, que expresa: en el primer año de Darío, el Medo, que debió ser el 539 a.C., yo mismo, Daniel, discerní por los libros el número de los años acerca de los cuales la palabra de Jehová había ocurrido a Jeremías el profeta, para cumplir las devastaciones de Jerusalén, a saber, 70 años. Fecha que confirma la historia como el año 539 a.C., año en que había llegado el momento de pedir cuentas a Babilonia,
que si bien era invencible, pues el río Éufrates rodeaba la ciudad de tal forma que constituía una barrera natural, cercada además por una muralla que rodeaba la misma, además de un sistema de murallas dobles, un foso y un sinnúmero de puertas enormes de hierro. Sin embargo, la estrategia para su dominación había sido descrita siglos antes, mediante los profetas Isaías, Jeremías y también en los Salmos. En Jeremías 51:11 se predijo: pulan las flechas, llenen los escudos circulares. Jehová ha suscitado el espíritu de los reyes de los medos, porque es contra Babilonia, contra quien está la idea de él para arruinarla. Para escalar los imponentes muros, había que hacer descender el nivel del río. Según el historiador Heródoto, al tratar de atravesar el río, uno de los caballos blancos de los considerados como sagrados para este rey fue arrastrado por la corriente, ahogándose en el río, lo que enfureció a su dueño, condenando a muerte al río mediante la orden de abrir 180 canales, lo que finalmente llevó a descender el nivel y permitir el paso de su ejército para penetrar en Babilonia. La estrategia de Ciro para atravesar el río se profetizó en Isaías 44:27, que dice: aquel que dice a la profundidad acuosa, evapórate, y secaré todos tus ríos. Y en Jeremías 50:38, hay una devastación sobre sus aguas, y éstas tienen que secarse. Y en Jeremías 51:36, por lo tanto, esto es lo que ha dicho Jehová: aquí estoy conduciendo tu causa judicial, y ciertamente ejecutaré venganza para ti, y realmente secaré el mar de ella, y de seguro haré que queden secos sus pozos. Posiblemente en referencia al pozo que se mandó construir por la reina Nitocris, según Heródoto, hija de Nabucodonosor y esposa de Nabonido, cuyo hijo fue Belsasar, y hermana de Evil-Merodach, sucesor de Nabucodonosor, como se infiere de Jeremías 52:31. En cuanto a las enormes puertas, en Isaías 45:1 se profetizó: esto es lo que ha dicho Jehová a su ungido, a Ciro, a quien he asido de la diestra, para sojuzgar delante de él naciones, para abrir delante de él las puertas de 2 hojas, de modo que las puertas mismas no estén cerradas. Y en el Salmo 107, verso 16, porque ha quebrado las puertas de cobre y ha cortado hasta las barras de hierro. Y en Isaías 45:2b, las puertas de cobre haré pedazos y cortaré las barras de hierro. Heródoto relata que había 100 puertas en Babilonia. Los arqueólogos solo han encontrado 8. La más impresionante de ellas, la puerta de Istar, construida y reconstruida por Nabucodonosor II y actualmente en exhibición en el Museo de Pérgamo en Berlín, según de 15 metros de altura por 24,5 de ancho, perteneciente o colocada en la muralla interior de Babilonia, a través de la cual se nos dice que se accedía al templo de Marduk, donde se celebraban las fiestas del Año Nuevo. Las puertas por descuido se quedaron abiertas, ya que en el palacio estaban de fiesta,
A pesar de que el imperio medo-persa venía en avance, tenían la seguridad absoluta de que no entrarían en la ciudad. Según el testimonio del profeta Daniel, recogido en Daniel 5:1, que dice: en lo que respecta a Belsasar, el rey, él hizo un gran festín para 1000 de sus grandes, y enfrente de los 1000 estuvo bebiendo vino, y una vez alcoholizado, mandó extraer los vasos sagrados del templo. Y así, Daniel 5:2, Belsasar, bajo la influencia del vino, dijo que se trajeran los vasos de oro y plata que Nabucodonosor su padre se había llevado del templo que hubo en Jerusalén, para que bebieran en ellos el rey y sus grandes, sus concubinas y sus esposas secundarias. Y así, Babilonia cayó en poder de los medopersas.